equipo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo. En este vídeo nos vamos a centrar un poquito más en lo que es la parte de entrenamiento y de correr. Sabéis que yo, sobre todo si me seguís en Instagram, estoy corriendo, estoy entrenando fuerza, estoy entrenando todos los tipos de fuerza y es lo que os voy a explicar en el vídeo a continuación. Esto es una mini presentación en la que os voy a explicar pues cómo tenéis que organizar vuestro entrenamiento, si realmente podéis tener un físico estético, un físico en el que os encontréis muy ligeros, muy rápidos, en el que levantéis mucho peso, cómo debéis de organizarlo, cómo se debe de ser un atleta híbrido de verdad, y nos salimos un poco de lo que es el dolor lumbar, porque además de ser redactador en dolor de espalda, por así decirlo, también soy entrenador y también ayudo a gente a verse sana, a verse fuerte y a poder correr, poder saltar, poder levantar peso sin ningún tipo de problemas. Además, pues lo dicho, de que a nivel de estética, que también se puedan ver muy bien. Entonces, dicho esto, os he preparado una presentación explicando todo muy bien, así que vamos a por ello, dentro vídeo. Perfecto, equipo, vamos a ello con esta presentación que os he preparado, que realmente no la he preparado yo, la ha preparado Cloud, la IA, que es la leche, pero bueno, la verdad que me la ha dejado niquelada con 4 ajustes que yo le he ido metiendo. ¿Cómo correr rápido? ¿Cómo verte muy fuerte? ¿Cómo ser muy fuerte? ¿Cómo ser un físico atlético, estético? ¿Es posible? ¿No es posible? Vamos a verlo desde dentro, paso a paso, en un vídeo que va a ser muy ameno y poco monótono, ¿vale? Me comprometo a que sea bastante rápido y a que sea sobre todo muy práctico para que lo podáis aplicar. Este es mi mejor estado físico, que fue en mi modo de culturista, por así decirlo. Esto es justo hace apenas un año o incluso algo menos, eso creo que hace fácilmente 11 meses o así. Así que para tener en cuenta si se puede estar en este estado físico, por así decirlo, o en uno semejante, un pelín más grande, un pelín más pequeño, pero rajado, definido, grande, y se puede ser atlético, no se tiene que estar por qué estar tan torpe, se puede correr o incluso realizar otros deportes estando bastante ágil. Tenemos que entender unos conceptos base y es los tipos de fuerza, ¿vale? Muchas veces cuando vemos a un maratoniano que está súper delgado, si os fijáis, voy a hacer un poquito de zoom en esta imagen. Muchas veces cuando nos vemos aquí, decimos, hostia, tal, no me gusta, porque no está fuerte, ¿vale? Realmente sí que está fuerte. Es decir, estos pavos corren a 2,50 el kilómetro, que es correr rapidísimo. O sea, ninguno de los que estamos viendo este vídeo seguramente pueda correr a 2,50, yo me incluyo. Durante 42 kilómetros. ¿Os pensáis que eso no es estar fuerte? Vosotros sabéis la cantidad de potencia y de fuerza que aplican en un tiempo muy reducido por el tiempo tan poquito que están en contacto con el suelo y lo rápido y lo fuerte que avanzan y no se cansan. Eso es estar muy fuerte, ¿vale? Pero es diferente a estar fuerte de esta forma o de esta forma, ¿vale? Son diferentes conceptos de fuerza, ¿vale? Entonces, aquí es lo que quiero que entendáis. Tenemos desde un extremo a otro, tenemos diferentes tipos de fuerza: fuerza de resistencia, explosiva, potencia, hipertrofia, fuerza máxima y algunos tipos de fuerza también, más como pliometría o balísticos, que estos tipos no son realmente tipos de fuerza, pero bueno. Entonces vamos a diferenciar estos 5 tipos de fuerza. Y se diferencian principalmente también no solo por la cantidad de fuerza que se aplica, sino por el tiempo en el que se aplica, ¿vale? Entonces, tened en cuenta, por ejemplo, que una fuerza máxima, un powerlifter, como puede ser Víctor Vázquez, un strongman, un halterófilo, le da relativamente igual el halterófilo cogerlo con pinzas, porque el halterófilo lo podemos clasificar en diferentes fuerzas, pero por ejemplo un strongman, un powerlifter que tiene que hacer una repetición a levantar todo el peso que pueda, no deja de ser aplicar la máxima fuerza posible en el baremo de tiempo que le salga de los huevos, literalmente, ¿vale? Entonces, cosa que el maratoniano tiene que aplicar la máxima fuerza posible de zancada en el mínimo tiempo posible, que es el tiempo que está en contacto con el suelo, que es muy poco. Entonces, ya no es solo la fuerza que aplica cada uno, sino en el tiempo que la tiene que aplicar, ¿vale? Entonces, ahí tenemos diferentes puntos para que lo vayáis entendiendo y os voy a ir poniendo ejemplos de cada uno para que lo vayáis viendo, ¿vale? Como he dicho, fijaos, tenemos al maratoniano por aquí, que tiene que aplicar mucha fuerza, pero sobre todo en un periodo de tiempo muy pequeñito, que es en el tiempo en el que está el pie en contacto con el suelo, ¿vale? Luego tenemos a un lanzador de béisbol, que es más fuerza explosiva, que tiene que aplicar mucha fuerza ante una resistencia muy pequeñita, pero de forma muy rápida, muy explosiva. Voy, ¡pum!, de repente, ¿vale? Y sin embargo, si luego nos vamos
a un corredor, un velocista de 100 metros, ya vemos que el físico cambia respecto a un maratoniano. ¿Por qué? Fijar la cantidad de masa muscular que tiene el maratoniano y la cantidad de masa muscular que tiene el corredor. ¿Qué nos dice esto ya? Pues un poco, más o menos, el tiempo que tiene que aplicar. El maratoniano no puede tener tanta masa muscular, sino que para aplicarlo durante 42 minutos, o sea, durante 42 kilómetros o un medio maratoniano, etcétera, no le hace falta tener esa cantidad de masa muscular, ¿vale? Sin embargo, a un velocista sí que le hace falta tener esa cantidad de masa muscular porque aunque tenga que aplicar mucha fuerza en poco tiempo, que es el tiempo que tiene que estar en contacto, tiene que dar una zancada mucho mayor porque tiene que aumentar una velocidad muy rápida, porque en 100 metros va a ser cuestión de 10 segundos, ¿vale? ¿Qué le pasa a un halterófilo? Un halterófilo, aunque aparentemente podríamos clasificarlo como fuerza máxima, y en parte es fuerza máxima porque va a realizar una repetición ante una carga altísima, que es fácilmente su 1 RM, llega un punto, como tienen estos tipos de movimientos a los que se llaman olímpicos, llega un punto en el que tiene que aplicar cierta inercia, cierta velocidad a la hora de realizar el levantamiento. Entonces también tiene que aplicar potencia, por así decirlo, ¿vale? Y luego nos iríamos a la típica fuerza hipertrofia que conocemos todo el mundo, que es, no la pela la velocidad, lo único que vamos a hacer es coger una carga, a la cual nos podamos hacer varias repeticiones y nos vamos a acercar a una intensidad muy alta, nos vamos a acercar mucho al fallo, ¿vale? Es lo único, la velocidad aquí nos la pela que la serie dure 40 segundos, que dure 2 minutos, ¿vale? Entonces, nosotros lo que vamos a buscar principalmente es tener un físico estético, lo cual nos lo va a dar la fuerza hipertrofia, y un físico rápido, un físico atlético que nos lo va a ayudar mucho la fuerza potencia y explosiva y la fuerza resistencia, ¿vale? Sobre todo eso, si queremos correr pues ya 10K, medias maratones, etcétera. Pero no por ello, y muy importante, tenemos que dejar de trabajar el resto de fuerzas. De hecho, el buen atleta híbrido, y por eso os estoy explicando esto, es el que trabaja todo tipo de fuerzas y no se queda solo con esta y con esta. Al contrario, si tú solo trabajas fuerza hipertrofia y fuerza resistencia, no es un atleta híbrido. Eres un tío que está fuerte y corre, ya está. Pero un atleta híbrido de verdad es un atleta que controla las 5 fuerzas, ¿vale? Muy importante. Vamos al siguiente. Y una vez que tengamos los diferentes tipos de fuerza, tenemos que tener claro una cosa. Si os fijáis, la fuerza de resistencia está justamente en el extremo contrario de la fuerza máxima. Me refiero a que no podemos pretender estar hiper mega mamados, pero rollo súper fuertes y tener unas marcas de 300 en muerto o 300 y pico en muerto y correr por debajo de 3 el kilómetro. Es decir, cuando están tan alejados, porque son tan diferentes, tienen características tan diferentes que no vamos a poder sobresalir en una o en otra. Y esto es a lo que quiero ir con esta diapositiva, ¿vale? Pero no me quiero adelantar. Quiero que tengáis muy claro que al final un físico estético, de estos que vemos en Instagram, un físico rajado, fuerte, son gente que no corre ni muy rápido ni gente que está muy grande. Es decir, se encuentran en un punto más intermedio, ¿vale? Se encuentran gente que pues tiene cierto nivel de masa muscular y corre bastante rápido o que corre, digamos, a ritmos normales, por así decirlo, pues a 5 kilómetros, a 4,30, a 4, a 3 largos, ¿vale? Pero no vais a ver a un tío de 80, 85 kilos rajado con este nivel de condición, con este nivel de masa muscular, corriendo por debajo de 3 minutos el kilómetro o corriendo a 3,10, 3,15, porque normalmente no va a existir, porque al final son fuerzas tan dispares, son fuerzas con unas características tan diferentes que o te especializas en una si quieres ser muy bueno o te especializas en la otra, pero las dos a la vez va a llegar a un punto en el que no vas a ser muy bueno en una o en otra, que a lo mejor tampoco tienes por qué ser muy bueno en una o en otra, como un culturista, o sea, una persona híbrida, un atleta híbrido, a nivel estético, si tú quieres estar estético y quieres estar sano y quieres estar rápido, por así decirlo, con que corras a 4 o a 3 largos o a 4 y poco, más o menos por esos ritmos, y tengas una buena base de masa muscular, es más que suficiente mientras que controles los 5 tipos de fuerza. Entonces, cuando nosotros vemos los diferentes físicos de Instagram, que vemos un físico que dices, Dios, el cabrón este cómo está de fuerte, y corre a 4. ¿Qué es lo que suele pasar? Uno, que son dopados, suele pasar eso, o que toman sustancias. Lo típico que dices, este tío está súper fuerte, tío, y corre a 4. Y dices, ya, bueno, pues si a lo mejor se dopa, a lo mejor va a estar arriba de hormona de crecimiento, ¿no? Que eso en Instagram pasa mucho, se pone muy de moda y pasa mucho. O, por otro lado, si no van dopados, lo que suele pasar, que es lo que he hecho yo, es que te especializas en una fuerza o en otra
y entonces una vez que ya eres muy bueno en una o en otra, o al menos una vez que ya dominas mucho una u otra, vas derivando un poquito hacia la otra. Es decir, por ejemplo, en mi caso, este es mi físico, ¿vale? Este soy yo. Soy un tío que, como he dicho, me he dedicado casi toda la vida a fuerza hipertrofia y fuerza máxima, generalmente sobre todo fuerza hipertrofia, aunque he tenido ciertas épocas de darle caña a la fuerza máxima, y he tenido bastante masa muscular. Tengo bastante masa muscular, soy un tío de 80, 78 kilos ahora mismo, que tiene una muy buena condición, y de hecho en esta imagen pues estaba con unos 73, 74 kilos, y fijaos la condición, que era una condición de competición, ¿vale? De culturismo. Y una vez que tenemos este nivel de masa muscular, lo que podemos hacer es ir transicionando hacia estos tipos de fuerza, ¿vale? Manteniendo la masa muscular. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque una vez que tienes la masa muscular ya ganada, mantenerla cuesta mucho menos. Entonces, podemos mantenerla o hacer que se pierda lo menos posible, por así decirlo, mientras transicionamos a esta parte de masa muscular, que es lo que suele pasar cuando vemos a una persona que es natural, que no utiliza dopaje, que está muy fuerte y que corre bastante rápido. Lo que suele pasar es esto, que es lo que hago yo. Me he especializado en la parte más de fuerza hipertrofia, en la que he ganado bastante masa muscular, me he limpiado la grasa, por así decirlo, he hecho un proceso de definición, me he visto bastante rajado, peso menos, lo cual también facilita un poco el hecho de estar ligero y correr más rápido, y poco a poco voy transicionando hacia la parte de fuerza-resistencia, fuerza-potencia, para correr un poco más rápido, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que a mí, en mi claro ejemplo, pasa lo que pasa a la gran mayoría de personas. Ni soy súper, 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 súper grande, aunque aparentemente aquí me veáis enorme. Obviamente es un físico natural, no tomo sustancias. Si me veis en persona, pues me quedo más pequeño. Eh, pasa eso, que al final no soy ni un físico súper, 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 súper grande, ni soy un tío que vaya a correr a 3:30, ni a 3:20, ni mucho menos. O sea, mi marca de 10 kilómetros creo que está a 3:15, a 3:14, que es una muy buena marca, y no estoy pequeño, ni muchísimo menos, estoy muy musculado, pero al final no vas a destacar muchísimo en uno o en otro. Si lo haces bien y lo planteas muy bien, puede ser que sea bueno en los dos, pero te vas a quedar ahí, en bueno en los dos, que es lo que suele pasar, ¿vale? Entonces, normalmente tu cuerpo va a tirar a un bando o a otro, depende un poco de tu genética, depende de tus gustos, obviamente, depende de tu conocimiento. Cuanto mayor conocimiento tengas, pues mejor lo vas a poder organizar para tirar a uno o a otro, o mantener los dos, o ir tirando los dos a la vez, ¿vale? Entonces, ¿qué os recomiendo? Aquí os he preparado diferentes rutinas para tenerlo en cuenta, para saber cómo tenéis que organizar un poco vuestro entrenamiento, porque ahora mismo estaréis diciendo, hostia, tío, y si quiero correr y entrenar fuerza, ¿cómo lo hago y demás? Vale, os lo entiendo, pues vamos un poco a ello, vamos a ver, aterrizarlo a tierra, cómo lo podemos hacer y cómo lo trabajo yo con mis atletas, con la gente que quiere trabajar tanto carrera como fuerza y demás, quiere verse sana y quiere trabajar, muy importante, los 5 tipos de fuerza, que es muy importante, ¿vale? También en cada tipo de fuerza varía mucho la resistencia. Fuerza máxima es máxima resistencia, máximo peso que puedes levantar. Fuerza hipertrofia vas a más repeticiones, reduces un poco el peso. Fuerza potencia vas a meterle velocidad ya a mover ese peso, entonces ya aún mueves menos peso. Fuerza explosiva es el mínimo peso posible. En este caso, fuerza explosiva es mover el peso, pues eso, de una jabalina, de una pelota. Fuerza potencia ya es mover tu propio peso corporal o un peso externo, pero a una velocidad y una fuerza muy máxima. Y, por ejemplo, fuerza resistencia es mover tu propio peso corporal, pero a un ritmo mucho menor y mantenerlo en el tiempo, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos todo aterrizado a tierra, vamos a ver un poco cómo lo podemos realizar. Yo os diría, ¿de verdad queréis estar muy grandes y estar estéticos y correr rápido? Especializaos, la vía rápida, por así decirlo, es especializaos un poco en la fuerza hipertrofia, y cuando tengáis ya un físico más musculado, poco a poco vais dándole caña a la fuerza de resistencia, a lo que es más las carreras, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si tú eres una persona súper delgada, en ganar masa muscular, en verte suficientemente estético, pues por lo menos, a menos de que tengas una genética de los dioses, te vas a tardar 1 año y medio, 2 años, 3 años, seguramente, dependiendo si tienes entrenador o no y lo haces bien y te lleva bien la alimentación, nutricionista o tú o lo que sea. Entonces, depende bastante. Entonces, si queréis ir haciéndolo a la vez, pues tenemos diferentes tipos de rutina, que cada tipo de rutina se va a enfocar a unos objetivos o a otros. Por ejemplo, una rutina en la que entrenes 4 veces fuerza y 2 veces resistencia, 2 veces carrera, por así decirlo, se va a enfocar más en ganar más masa muscular que correr más rápido. Por el contrario, eres un atleta que a lo mejor corre ya a 3:30, 3:20 y quiere ganar masa muscular para verse estético, para estar más sano, para incluso mejorar un poco la carrera, pero no quiere dejar de lado la carrera porque es su principal, y la masa muscular, ganar masa muscular es un poco objetivo secundario. Pues a lo mejor vas a tener que meter 3 días de carrera y 2 de fuerza, depende un poquito, ¿vale? Entonces, aquí os he traído yo diferentes ejemplos que al final no dejan de ser ejemplos porque no se adaptan a vuestras características en particular, ¿vale? Entonces, tendremos la primera base híbrida, por así decirlo,
que son 5 sesiones, 3 de fuerza y 2 de carrera, que se suele adaptar a todo el mundo, ¿vale? Entonces, el lunes podríamos meter tren superior, algo de torso, luego meteríamos una carrera en zona 2 suave, como aunque sea de tarde y de mañana al martes, no se solapa mucho porque estás muy suavecita, ¿vale? Entonces, después, al ser esta muy suave y dejamos más de 24 horas, porque ya sería por la tarde, podemos hacer pierna. Después de una sesión de pierna, como solemos ir más cansados, dejamos todo el jueves libre y el viernes por la mañana y luego metemos un full body. En este full body podríamos meter fuerza de tren superior de fuerza hipertrofia y fuerza potencia de pierna para mejorar un poco esa parte de economía de carrera, por así decirlo. Luego metemos un rodaje largo, metemos bastantes descansos. Este split, por así decirlo, de la semana, esta organización, se suele adaptar bastante bien a la gente, ¿vale? Generalmente son 5 entrenos. Quien puede sacar 5 entrenos no está nada mal. Luego tendríamos sesiones un poco más duras, que ya es algún día de meter doble sesión, y si os fijáis ya son 6 sesiones a la semana, ¿vale? Tendríamos tren superior por la mañana, ya metemos series, ya no metemos rodajes largos y rodajes suaves, sino ya metemos series. Después tendríamos tren inferior, puede que aquí las series se solapen un poco con el tren inferior, depende un poco cómo organicemos las series, ¿vale? Entonces, cuanto más volumen metes, tanto de entrenamiento de fuerza como de entrenamiento de resistencia, mejor tienes que solaparlo, y ahí es donde entra el arte de saber programar y de saber tener un buen entrenador que lo haga, y eso es lo que intento hacerle yo a ver a mis atletas, de la dificultad un poco de programar si quieres hacerlo bien y quieres conseguirlo rápido. Obviamente, cuanto más volumen de fuerza metas y más volumen de series metas, más rápido vas a poder progresar, porque al final más entrenas, siempre y cuando te puedas recuperar de ese entrenamiento, siempre y cuando pues, no caigas en sobreentrenamiento, no caigas en lesiones, etcétera, ¿vale? Después de tren inferior, de meter estos tres entrenos que son relativamente fuertes, porque es fuerza hipertrofia, aquí podríamos meter también ciertos ejercicios de fuerza máxima y las series. Después sí que metemos día y medio de descanso y después meteríamos fuerza hipertrofia de tren superior y algo de rodaje suave. Al ser rodaje suave sí que se puede solapar. Yo aquí os recomiendo que mínimo dejéis 6 horas, 6 7 8 horas entre sesiones. Incluso ya que ha habido veces, si hay gente que no puede doblar sesión el mismo día, la parte de hipertrofia la recorto un poquito, en torno a una hora, y la zona 2 suave la meto de media hora y hago un entrenamiento solapado de hora y media, ¿vale? Que suele ir también muy bien y así no tienes que doblar sesión. Y luego el sábado por la mañana, o bien por la tarde si se pudiera, o incluso si se pudiera domingo por la mañana mejor, meteríamos ese rodaje largo, ¿vale? Depende un poco, pues, de la disponibilidad de la persona, etcétera, ¿vale? Entonces, en estas dos partes, aquí sí que podríamos meter la fuerza potencia, fuerza explosiva, la organizaríamos al principio de la sesión, ¿vale? Luego iríamos con la fuerza máxima y después con la fuerza hipertrofia en función de cómo queréis especializaros un poco en la fuerza, ¿vale? Como he dicho. Si tenéis dudas de cómo organizar las sesiones de fuerza enfocadas también a la carrera, es decir, que meto primero fuerza potencia, si fuerza máxima, cuánta fatiga, cuánto volumen y demás, me lo podéis dejar en comentarios si queréis saber cómo organizarlo o cómo lo organizo yo, que por ejemplo yo una de las cosas que estoy haciendo es los lunes hago pierna, los martes meto tracciones, que sería toda la parte posterior de tren superior, con un rodaje muy suavecito en zona 2. Los miércoles hago empujes, los miércoles por la tarde descanso, los jueves hago las series porque voy recuperado del lunes, y los viernes meto de nuevo pierna, pero ya no meto pierna a nivel de fuerza máxima e hipertrofia, sino que meto pierna a nivel de potencia e hipertrofia, ¿vale? Entonces trabajo ahí toda la fuerza. Lo único, pues dependiendo de la serie de los jueves, hay veces que voy un poquito pesado los viernes, claro, pues depende un poco también lo que toque esa semana, si puedo meter o no puedo meter menos carga. El sábado, por último, meto un tren superior, todo tren superior, y el domingo suelo hacer un rodaje largo. Entonces ahí meto yo, por ejemplo, 5 sesiones de fuerza y 2 sesiones de más resistencia, cambio de series y rodaje largo. ¿Qué pasa? Que en mi caso yo quiero enfocarme mucho más en la parte de fuerza. A mí me gusta mucho más la fuerza que la resistencia, pero la resistencia también me gusta. Entonces yo, por disponibilidad, porque me gusta, porque no me quema y porque puedo, entreno 7 días a la semana, los 7 días. eh, y normalmente hago incluso 8 o 9 entrenos a la semana, es mucho. No hace falta hacer tanto, ¿vale? Ni tienes por qué serlo así. De hecho, según objetivo, pues como os he puesto aquí, pues podéis meter 4 entrenos de fuerza, 3 de fuerza, hipertrofia y potencia, perdón, 3 de fuerza, hipertrofia y que metéis alguna de fuerza máxima y uno de potencia, más 2 de carrera, etcétera, ¿vale? Incluso podríais meter aquí algo si quisierais especializar en la fuerza, y si quisierais especializar en la carrera, ¿vale? Tenéis aquí pues las diferentes, porque como he dicho, a lo mejor eres un tío muy musculado y dices, tío, pues yo con la masa muscular, la que solo quiero mantenerla de la mejor forma posible y
y especializarme en correr. O al contrario, sois corredores que corréis muy rápido, no queréis dejar de correr de lado, de hecho es vuestro objetivo principal, pero también queréis ganar masa muscular y no sabéis dónde meter las 2 sesiones. Pues aquí tenéis 4 sesiones de carrera y 2 de fuerza, ¿vale? Podéis meter un full body al inicio, aquí meteréis muy bien la potencia, ¿vale? Luego aquí podréis meter un superior con core y también algo de potencia de tren inferior, no pasaría nada porque luego tenéis todo el día, la potencia no va a generar tanta resistencia y tenéis todo un día de descanso, luego meter un rodaje largo, que al final un rodaje largo tampoco tienes que aplicar muchísima fuerza con las piernas, es tan solo un ritmo muy lento y mantenerlo en el tiempo, un regenerativo, un progresivo, podréis meter también, algo de zona 2 suave, series cortas, al final esto es muy enfocado a que recuperéis bien las piernas para poder las sesiones de series exprimirlas al 100%. ¿Qué es lo que me pasa a mí, por ejemplo? Que en ciertas series de carrera me veo un poco pesado porque a lo mejor me metió mucha caña en la pierna, pero como mi objetivo principalmente es la fuerza, no dejo, me la pela un poco ir pesado. De hecho, priorizo la fuerza frente a la resistencia porque a la resistencia sí que llego un pelín fatigado, ¿vale? Entonces, tenéis que entender que al final llega eso. Cuando metéis mucho de todo, no vais a poder destacar en una cosa o en otra, sino que lo que os va a pasar es que vais a ir un poco a trompicones con todo. La cosa está en organizarlo lo mejor posible para que los trompicones sean en el menor nivel posible, por así decirlo, y que podéis llevar todo bien, sin fatigaros, exprimiéndolo todo al máximo, ¿vale? Al final esto también va un poco encadenado de la alimentación, de en qué periodo estás, para que al final, cuando entrenas tanto, los carbohidratos son clave, poder tener una buena ingesta de carbohidratos. Entonces, la alimentación aquí también juega un papel muy crucial porque metéis mucho volumen de entreno cuando se mezcla fuerza y resistencia. Se suele meter mucho volumen de entreno. En las sesiones de resistencia se suele quemar mucha caloría, se suele tirar mucho hidrato de carbono. Entonces, aquí la alimentación también es clave, ¿vale? Entonces, ya os he contado un poco cómo lo suelo hacer yo con mis atletas, cómo lo hago en mi caso en particular, ¿vale? Si quisierais alguno tener un equilibrio entre fuerza, entre resistencia, veros grandes, veros fuertes, y como he dicho, son cosas que se solapan, entonces os va a costar y no queréis lesionaros, no queréis calentaros la cabeza porque cuesta mucho organizar todo esto y queréis conseguirlo en el menor tiempo posible porque al final cuando tienes que tirar de los dos a la vez se mejora más lento, pues ya sabéis que en el enlace de todos los vídeos de YouTube pongo para reservar una llamada conmigo, realizar una valoración y si realmente tienes el compromiso y si realmente puedo ayudarte, te voy a ayudar, que no te quepa la menor duda, ¿vale? Hasta aquí un poco cómo suelo organizar yo las sesiones de fuerza y hipertrofia, o sea, de fuerza y de resistencia, tanto de fuerza y hipertrofia como de fuerza máxima, como de fuerza potencia, que es lo principal que lo que quiero que os quedéis. Un atleta híbrido no es el que entrena pesas y corre. Un atleta híbrido es el que entrena todos los tipos de fuerza. Para entrenar todos los tipos de fuerza hay que ser un buen artista a la hora de programar entrenamiento. Entonces cobra mucha importancia para no quemarte, para no lesionarte, para recuperarte bien, para poder sacarle el máximo partido. Lo dicho, si queréis reservar una llamada, reservar una plaza y reservar una valoración, podéis hacerlo en el enlace de la descripción. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.